¿Alguna vez te has encontrado al borde de la desesperación, sintiendo que tu propio corazón te traiciona, que la alegría se convierte en ansiedad y la tristeza se adueña de tu mente sin aviso? Y si te dijera que tus sentimientos pueden llegar a ser un juez implacable que te aparta de la seguridad que Dios ha prometido, pero que hay un ancla firme en su palabra capaz de sostener tu alma cuando todo lo demás falla. Imagina por un instante que cada vez que el miedo te susurra al oído, puedas alzar la mirada al Dios que aseguró: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, y en lugar de hundirte en la confusión, encuentres un refugio inviolable donde tu espíritu halle descanso. Piensa en un barco surcando un océano embravecido. Tus emociones son olas gigantescas que amenazan con volcarlo en cualquier momento. Si confías solo en tu propio equilibrio, acabarás exhausto y temeroso. Pero cuando fijas tu ancla en la roca inamovible de la Escritura, esas mismas olas ya no tienen el poder de hundir tu fe. En este video descubrirás cómo sujetar tus altibajos emocionales a la verdad eterna de lo que Dios ha declarado, para que ninguna marejada interna te arrastre hacia la desesperanza. Permíteme contarte sobre David, el hombre conforme al corazón de Dios, que huyendo de Saúl se desbordó en angustia, y sin embargo escribió: «Cuando siento miedo, en ti confío». Salmo 56:3. Sus palabras no nacieron de una euforia pasajera, sino de una decisión firme de colocar su esperanza en la fidelidad divina por encima de su propio ánimo. Recuerda también a Elías, agotado y desanimado bajo aquel enebro, pidiendo que su vida terminara. Dios no lo reprendió, sino que lo restauró con un pan cocido sobre piedras y le habló en un susurro suave, recordándole su propósito y su provisión. Y piensa en Pedro, que caminó sobre las aguas mientras contemplaba a Jesús, pero empezó a hundirse cuando desvió la mirada hacia las olas. En el instante en que gritó: «Señor, sálvame», recibió la mano fuerte que lo rescató. Estas historias no son meros relatos antiguos, sino espejos donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y la misma gracia que interviene para sostenernos. A lo largo de este estudio, te mostraré cómo aprender a distinguir la voz cambiante de tus emociones de la voz inmutable de Dios. Te guiaré a través de versículos poderosos que puedes repetir en momentos de oscuridad, como cuando el miedo te asalta o la duda te envuelve. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de darle a la palabra de Dios el lugar de autoridad que le corresponde, para que tus emociones se alineen con la verdad eterna. Te compartiré prácticas sencillas, una oración para el amanecer y un recordatorio bíblico para el atardecer, que te ayudarán a renovar tu mente cada día. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «paz en Cristo». Al hacerlo, estás declarando tu voluntad de sujetar tus sentimientos a la palabra de Dios y te conviertes en testigo de tu propia decisión de aferrarte a la esperanza que solo Él puede ofrecer. Este acto no es un simple clic, sino un compromiso de fe que fortalece tu espíritu y anima a otros a unirse a esta declaración de confianza. Si este mensaje ha despertado un eco en tu corazón, te animo a pulsar «Me gusta» ahora mismo. Cada like es un puente que conecta este contenido con personas que están siendo oprimidas por sus emociones, obligando a la plataforma a mostrarles esta enseñanza. Al darle me gusta, te conviertes en un canal de bendición que extiende la voz de Dios a quienes aún no la han oído. Te felicito por ese gesto, porque juntos podemos impactar vidas. Quiero también invitarte a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. En un mundo donde muchos no tienen una iglesia cercana, este espacio puede ser tu refugio diario.
Al suscribirte, demuestras que deseas recibir más enseñanzas que nutran tu fe y alimenten tu esperanza. No te suscribes solo para ti, sino para ser parte de una comunidad que edifica a otros y mantiene viva la llama del Evangelio. Guarda en tu corazón que la penúltima enseñanza de este video contiene la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. No la pases por alto, ni permitas que pase desapercibida. Mantén tu mente alerta y tu corazón expectante, porque Dios puede estar preparándote algo extraordinario justo cuando menos lo imagines. Ahora mismo, deja a un lado cualquier distracción y permite que el Espíritu Santo abra tus sentidos espirituales. Escucha con atención cada palabra, porque en este viaje descubriremos cómo confiar en lo que Dios dijo por encima de lo que tus sentimientos te ordenan. Mantén tu fe despierta, tu espíritu receptivo y tu voluntad decidida a caminar por encima de las olas emocionales, sabiendo que el Señor te sostiene con su mano poderosa. Cuando Saúl desató su furia contra David y aquel joven pastor, convertido en músico y guerrero, se encontró huyendo de su propia corona, lo hizo con el corazón oprimido por el miedo y la incertidumbre. No era una persecución cualquiera, era la traición de un rey que había sido llamado a honrar su pacto con Dios, y en medio de cuevas oscuras y barrancos solitarios, David vivió la sensación de estar completamente desamparado. Sin embargo, en el fragor de sus propios temores, escribió una confesión que resonaría a lo largo de los siglos. Cuando siento miedo, en ti confío. En esa cueva, a la luz parpadeante de una antorcha, su corazón encontró un refugio más sólido que la misma roca de la montaña, porque él eligió sostener su esperanza en aquel que nunca falla. Esa misma elección está al alcance de tus labios en cada momento de angustia. Cuando las olas de la ansiedad golpean con fuerza, la decisión de repetir esas palabras no es un acto de simple voluntad, sino un anclaje en la fidelidad divina. Imagina tu vida como un barco surcando un mar tempestuoso, con vientos contrarios y corrientes engañosas. Si confías únicamente en tu propia habilidad para mantener el rumbo, terminarás exhausto, deseando arrojar el ancla para detenerte por completo. Pero al hundir tu ancla en la roca viva de la Escritura, descubres que el oleaje se vuelve un leve vaivén, incapaz de cambiar tu posición espiritual. Esa roca es la palabra inmutable de Dios, la promesa que no depende de tu estado de ánimo, sino de su carácter fiel. En cada una de las páginas de la Biblia hallamos testimonios de personas cuya fe trascendió el frágil fundamento de sus emociones. Elías, tras su victoria en el Monte Carmelo, se retiró al desierto con el alma quebrantada y pidió que su vida se extinguiera. Dios no lo reprendió con dureza, sino que lo encontró bajo un árbol, lo alimentó con pan horneado sobre piedras y le habló con un susurro suave, recordándole la misión que aún le aguardaba. Su reacción no fue un ejemplo de debilidad condenable, sino una muestra de la compasión divina. Él comprende el peso de la falible condición humana y extiende su mano para sostenernos cuando flaqueamos. Posteriormente, Pedro dio pasos sobre las aguas con la instrucción de Jesús, pero al fijar la vista en la tormenta que lo rodeaba, comenzó a hundirse. En su grito desesperado, «¡Señor, sálvame!», se encierra una lección eterna. No hay un mejor momento para experimentar el poder de Dios que cuando admitimos nuestra fragilidad y clamamos por su intervención. Fue esa súplica la que evocó la mano poderosa de Cristo extendiéndose para rescatarlo. Cuando confiesas tu dependencia de la palabra y del Consolador prometido, sucede algo parecido. La presencia divina viene a tu auxilio en medio del caos interno, transformando el temor en adoración. Quizá ahora te halles en un valle de sombras,
donde tu propia mente repite argumentos de derrota y tu corazón late al ritmo de la ansiedad. Tal vez la memoria de un pasado doloroso te susurre que no eres digno de ser amado, y esa voz te empuja hacia la duda. Déjame invitarte a que hagas una pausa, inhales profundamente y vuelvas a poner tu mirada en las promesas de Dios, porque no se trata de negar la realidad de tus sentimientos, sino de colocarlos en su lugar. Reconócelos, dale voz a ese clamor interno y después deliberadamente responde con la verdad revelada. Repite con convicción: Señor, en ti confío. Tú eres mi roca y mi salvación. En tu fidelidad descanso. Este ejercicio no es un simple ritual de palabras, es un acto de fe que comienza a reprogramar tus reacciones emocionales. Estudios en diversas disciplinas han demostrado que la repetición consciente de afirmaciones cargadas de significado puede cambiar patrones de pensamiento y liberar hormonas de bienestar. Pero nuestra arma más poderosa no reside en los laboratorios humanos, sino en la autoridad de la Escritura. Cuando el apóstol Pablo declara que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Segunda Timoteo 1:7 nos está legando una verdad que trasciende cualquier circunstancia arraigada en el miedo. Ese dominio propio no es una fuerza fría de autocontrol, sino la capacidad de alinear tus impulsos con la voluntad divina. Al hacerlo, te conviertes en testigo de la transformación que ocurre cuando la palabra habita en abundancia en tu interior. Tus emociones siguen ahí, pero su voz deja de ser la última palabra. Se convierten en un coro que resuena con la armonía de lo divino, guiado por la verdad que libera de la esclavitud de la confusión interna. Quiero sugerirte un hábito que puedes incorporar desde hoy mismo. Al despertar, antes de que el ruido del mundo te inunde, dedica unos instantes para abrir tu Biblia o tu aplicación de inspiración. Elige un versículo que desafíe el temor, como «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27:1. Y decláralo en voz alta. Deja que esas palabras llenen tu mente y tu corazón antes de darle cabida a cualquier otra voz. Durante el día, cada vez que percibas la sombra del miedo o la duda, repite esa misma frase. Por la noche, cuando las preocupaciones hayan intentado anidar en tus pensamientos, cierra con otra declaración de fe, tal vez: el gozo del Señor es mi fuerza. Nehemías 8:10. Con cada repetición, estarás entrenando tu espíritu para reconocer cuál es tu verdadero refugio. Cuando David inspiró su canto en la oscuridad de la cueva, no estaba componiendo poesía sin efecto. Estaba proclamando la realidad de Dios. Su salmo fue el instrumento que dio forma a su fe hasta llevarlo al trono de Israel. En tu vida, cada confesión de confianza es un verso que se escribe en el libro de tu alma, moldeando tu identidad hasta reflejar la imagen de aquel que te llamó por nombre. No subestimes el poder de tu voz cuando se une a la palabra. Es capaz de derribar fortalezas en tu interior, liberar bendición y reavivar la llama de la esperanza. Tal vez te preguntes si este camino es sencillo, si la simple repetición de un versículo basta para calmar las tormentas internas. La respuesta es que no vivimos en un dilema de causa y efecto estrictamente mecánico, sino en una relación viva con un Dios personal. Al practicar, te darás cuenta de que Él responde a tu fe genuina. Habló con un susurro a Elías y extendió su mano a Pedro. Hoy continúa escuchando la voz suave del Espíritu cuando proclamamos con fe: en ti confío. Permítele obrar en ese espacio interior y verás cómo tus emociones, lejos de gobernarte, se convierten en testigos de la gracia que te redime.
Ahora, con el corazón más ligero, reconoce que cada vez que eliges la verdad sobre tus sentimientos, das un paso hacia la madurez espiritual. Tu fe deja de ser un refugio pasajero y se convierte en un fundamento firme, inamovible, capaz de sostenerte en cualquier circunstancia. Confía en lo que Dios dijo por encima de lo que tus emociones exigen y descubrirás que su fidelidad nunca te defraudará. Mantén viva esta enseñanza mientras avanzamos juntos, sabiendo que la voz de tu corazón no es rival para la voz de tu Salvador. En cada latido, en cada suspiro declara: Señor, en ti confío. Y permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Cuando Jesús invitó a sus discípulos a embarcarse junto a él en aquella mañana tranquila sobre el mar de Galilea, nadie imaginó que muy pronto la serenidad se convertiría en terror. Iban en un bote aparentemente seguro, con Jesús descansando en la popa, ajeno al rugir de las olas que comenzaban a levantarse sin previo aviso. De pronto, un viento recio golpeó la barca, agitó la superficie del agua y sumió a los discípulos en un pánico colectivo. Aquellas mismas manos que habían repartido pan y pescado, que habían presenciado milagros de sanidad y liberación, ahora temblaban al ver el bote amenazado de zozobra. En medio de ese caos, los discípulos hicieron lo que la mayoría de nosotros haría: gritaron, se miraron los unos a los otros con ojos desorbitados y despertaron a Jesús con exclamaciones de urgencia. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», clamaron entre el estruendo del viento y el chapoteo del agua. Habían visto señales y prodigios, habían caminado de la mano de la palabra misma en carne mortal, pero sus sentimientos pudieron más que su fe en aquel momento. Su temor se erigió como juez absoluto, dictando que el peligro externo era más real que la voz interna de confianza que les susurraba: todo está bajo control. Cuando despertaron a Jesús, Él no los reprendió por haber dormido, más bien alzó su voz y dijo al viento y a las olas: «Quieto, basta». En un instante, la tormenta se aquietó, el mar recobró su calma y la barca dejó de tambalearse. Aquella misma voz que creó el cosmos silenció la furia de los elementos naturales. Para los discípulos, aquello fue una revelación de la autoridad divina. El poder de su palabra no se preocupa por la magnitud del viento o la altura de las olas, pero la lección más profunda no se limita al dominio de Jesús sobre la naturaleza, sino a la forma en que reaccionó ante el miedo de sus seguidores. Invitó a Pedro a salir y caminar sobre las aguas, algo que parecía imposible. Al quitar los pies del bote, Pedro experimentó la fuerza que concede la obediencia al mandato divino. Sin embargo, al fijar la vista en el turbulento oleaje, su confianza flaqueó y comenzó a hundirse. Fue en ese momento de crisis personal cuando gritó: «Señor, sálvame». La respuesta de Jesús fue inmediata. Extendió su mano poderosa y lo sostuvo. En esos instantes convulsionados, Pedro no solo aprendió sobre la suficiencia de la palabra, sino sobre el imperativo de mantener la mirada en aquel que llama, más allá de dejarse arrastrar por los sentidos. La clave no está en reprimir las emociones, ni en fingir una valentía que no se siente, sino en reconocer la voz de la verdad por encima del estruendo interno. Cuando los discípulos preguntaron asombrados: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?», descubrimos que la identidad de Jesús trasciende cualquier tormenta externa o interna. Él es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, portador de la autoridad eterna. Al reflexionar en este relato, nos damos cuenta de que nuestras propias tempestades mentales y emocionales rivalizan con aquel huracán sobre Galilea. La ansiedad, el temor y la confusión pueden arremeter contra nuestra paz con la misma ferocidad de un vendaval nocturno.
Nos encontramos agitados por noticias inesperadas, por decisiones trascendentales o por recuerdos dolorosos que resurgen en el corazón. Puede que estemos mentalmente exhaustos, con pensamientos que giran en círculo sin permitirnos descansar. Entonces, levantamos el ancla de la palabra y nos permitimos mecer en el vaivén de la incertidumbre. Sin embargo, la invitación de Jesús sigue vigente. Quieto, basta. Con su voz podemos poner límite a la furia de nuestras emociones. No porque éstas dejen de existir, sino porque aprendemos a discernir su clamor de la voz de Dios. Cuando decimos al miedo, calla, no estamos anulando nuestra capacidad de sentir, sino reclamando el lugar que por derecho le pertenece a la palabra. Así como el capitán de la nave calmaría el motor para estabilizarla, nosotros debemos detener conscientemente el motor de la reacción emocional y escuchar la instrucción divina. Tal vez te preguntes cómo aprender a distinguir en tu interior la voz del miedo de la voz de Dios. El primer paso es reconocer que Dios habla a través de dos canales principales: la Escritura y el Espíritu Santo. Cada vez que sientas palpitaciones de ansiedad, recurre a un pasaje concreto que hable de la paz que Él promete. Por ejemplo, recuerda que Jesús dijo: «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Repite esa palabra no como un eco vacío, sino como una orden a tus sentimientos. Temor, tú no tienes más autoridad que la que yo te conceda. Confío en aquel que ha vencido. Luego, cuando permanezcas en un entorno de silencio, al despertar al final de la jornada o en un momento de descanso, practica este diálogo interno. Expón tu emoción ante Dios y espera su respuesta a través de un versículo. Deja que esa verdad inunde tu mente antes de siquiera levantarte de la cama o de dejar que la tecnología te invada. Así, moldearás un hábito espiritual que con el tiempo actuará con más fuerza que cualquier programa de autoayuda basado exclusivamente en técnicas psicológicas. Porque el poder de la palabra no depende de la voluntad humana, sino del carácter inmutable de quien la pronunció. No equivales la fe con la ausencia de miedo. Eso sería desconocer nuestra humanidad. Pero en la medida en que aprendemos a proclamar la palabra de Dios por encima de nuestros temores, entrenamos nuestro espíritu para fijar la vista en la roca, porque el oleaje ya no define nuestra posición. El corazón sigue latiendo, la mente puede inquietarse, pero cuando Jesús pronuncia «quieto», las aguas se aquietan y el barco de nuestra vida continúa su travesía con la certeza de que Él no dormita ni descuida a sus amados. Tal vez ahora mismo te encuentres en tu propia barca, sintiendo pánico y confusión. Yo te animo a invocar esa voz pausada y poderosa. Señor, en ti confío. Se hace silencio en mi interior. Permite que el Espíritu Santo utilice ese momento para grabar en tu memoria la experiencia de calma que solo Él sabe producir. Con cada ola que ruge, puedes repetir esa confesión y recordar que no eres un náufrago a la deriva, sino un hijo del Rey de Reyes, llamado a caminar con autoridad sobre las aguas tempestuosas de la vida interior. Mientras retienes esa enseñanza en tu corazón, prepárate para adentrarte en otro pasaje bíblico que nos muestre de qué manera Dios confronta nuestros sentimientos de insuficiencia y nos revela el camino de la firme confianza. En la antigua ciudad de Babilonia, cuando el poderoso imperio medía su fuerza en la solidez de sus muros y en la lealtad absoluta de sus servidores, vivía un hombre llamado Daniel, cuyo corazón latía con una certeza que desafiaba la lógica humana. Había sido arrancado de su tierra natal, siendo apenas un joven, llevado ante el trono de un rey extranjero y sometido a exámenes de todo tipo para garantizar que su mente y su cuerpo estuvieran al servicio de los designios imperiales.
Sin embargo, en medio de aquella prueba de resistencia cultural y espiritual, Daniel decidió atar sus emociones a una verdad aún más firme: la fidelidad del Dios de Israel. Pudo haber cedido al miedo de lo desconocido, al sentimiento de exilio y a la nostalgia que anida en el pecho de quien ha perdido todo, pero eligió mantener viva en su memoria la promesa de Dios de nunca abandonarlo ni desampararlo. Cuando sus enemigos políticos urdieron un edicto que prohibía orar a cualquier otro ser que no fuera el rey durante 30 días, Daniel, consciente del peligro mortal que implicaba desobedecer, no permitió que el temor domara su fe. Su corazón pudo haber apelado a la prudencia humana, a la certeza pragmática de silenciar su clamor interior para salvar su propia vida. En lugar de eso, abrió las ventanas de su casa hacia Jerusalén, se humilló de rodillas y elevó 3 veces al día su voz en oración y alabanza, declarando con cada palabra que su confianza no estaba en decretos humanos, sino en el Dios que sostenía los cielos y la tierra. Piénsalo, ¿cómo pudo un hombre cuya existencia dependía de la benevolencia del rey atreverse a declarar su lealtad a otro señor? Lo hizo porque su alma estaba anclada en la Escritura, y cuando la presión política intentó imponer sentimientos de temor, él respondió con la voz de la palabra. Esa misma palabra que Daniel atesoró se convierte hoy en el escudo que detiene las flechas incendiarias de la duda. Cuando las circunstancias apremian y tu entorno te exige conformidad, recuerda que las promesas de Dios no están sujetas a la arbitrariedad de una decisión humana. En la Biblia encontramos pasajes que reafirman: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No es un simple refrán de aliento, sino la cristalización de una revelación divina que respalda al creyente con respaldo eterno. El problema surge cuando permitimos que nuestros sentimientos nos hablen de lo que podría suceder, en lugar de usar la palabra para dictar lo que sí sucederá según el decreto soberano de Dios. Llegó el día en que Daniel fue sorprendido orando, y los acusadores, cegados por la envidia, lo entregaron al rey para que fuera lanzado al foso de los leones hambrientos. Imagínate la agonía de quienes amaban a Daniel al escuchar el veredicto: erigir un sepulcro provisional, prepararse para el lamento anticipado, mirar con ojos ansiosos el pozo oscuro donde se esperaba que el justo fuera devorado. Seguramente, los sentimientos de impotencia y desesperación anidaron en el corazón de sus amigos. Pero en aquel momento crucial, el rey Darío, afligido, corrió a la cueva y en un gesto de esperanza más que de convicción, clamó al Dios de Daniel pidiendo su protección. No era la fe de un extranjero que ignoraba la grandeza del Dios de Israel, sino el reconocimiento de un poder superior que trasciende las fronteras de la idolatría. Al amanecer, el rey volvió al foso y exultó de gozo al ver que Daniel estaba ileso, pues ninguno de los animales había hecho ningún daño, porque estaba confiado en su Dios. Daniel 6:23. Esa escena no solo testifica el poder sobrenatural que reserva el Creador para quienes le confían su causa, sino el régimen íntimo de la fe, cuando depositamos nuestra confianza en lo que Dios dijo y no en lo que sentimos. Las circunstancias más letales pueden convertirse en el escenario de su gloria. Aquella experiencia no transformó únicamente la vida de Daniel, sino que conmovió a todo un imperio pagano, llevando a Darío a proclamar un edicto en el que se exaltaba al Dios vivo con estas palabras: Él libra y rescata, ejecuta señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Daniel 6:27. ¿Te imaginas qué impacto podría tener en tu propio ambiente si te atrevieras a vivir con esa misma confianza?
Piensa en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos más cercanos. Muchos de ellos están cautivos de sus propias dudas y emociones, navegando en aguas turbulentas sin un ancla segura. Pero cuando vean que tú, alguien común y corriente, confías en las promesas divinas a pesar de la adversidad, comenzarán a preguntarse de dónde proviene esa paz inquebrantable. Tu declaración de fe, respaldada por acciones coherentes con lo que dices creer, será un testimonio vivo del poder transformador de la palabra. Esta enseñanza no es mero idealismo espiritual, sino un principio que podemos aplicar desde hoy mismo. ¿Cómo? Empieza por identificar los retos que más te atemorizan: la inseguridad económica, el conflicto familiar, un diagnóstico médico incierto o el peso de un pasado que sigue susurrando culpas. Una vez identificado tu león personal, busca en la Escritura la promesa específica que contrarreste ese temor. Si tu temor es la falta de provisión, recuerda que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Si es la soledad, declara: Jehová tu Dios está en medio de ti, fuerte Él salvará. Sofonías 3:17. Si es la enfermedad, clama: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esas no son simples palabras, sino decretos celestiales que, cuando se proclaman con fe, ponen en marcha la intervención de aquel que rige sobre los leones y los vientos. A continuación, incorpora esa declaración en tu rutina de oración y meditación. Cada mañana, al despertar, pronuncia en voz alta la promesa que hayas elegido. Deja que esas palabras atraviesen tu mente antes de ceder al bombardeo de noticias o preocupaciones cotidianas. Durante el día, cada vez que percibas un nudo de ansiedad en el estómago, detente un momento, cierra los ojos y repite interiormente la misma promesa. Verás cómo, con la práctica, tu reacción emocional empezará a ceder ante la autoridad de la palabra, pues el Espíritu Santo usa esa proclamación para renovar tu mente y transformar tu estado de ánimo. Por último, comparte tu experiencia con otros creyentes. Cuando Daniel emergió del foso, no guardó silencio. Su liberación fue un clamor que llegó a gobernantes y al pueblo. De la misma manera, tu testimonio, por pequeño que parezca, es el vínculo que conecta corazones necesitados con la esperanza viva. No minimices el valor de contar cómo Dios te ha sostenido en medio del pánico interno. Esa narración es un reflejo de su fidelidad y ofrece a otros el camino para descubrir ese mismo refugio. Hoy, al recordar la historia de Daniel, ten presente que tus sentimientos, por intensos que sean, no tienen la última palabra. La voz dominante es la de Dios, la voz que creó el universo y que sostiene tu vida con gracia y misericordia. Confía en lo que Él dijo, porque su palabra permanece para siempre. Cuando las fauces del miedo se abran a tu alrededor, permite que la fe cierre esas bocas y declare: mi esperanza está en el Señor, que rescata a los que confían en Él. Así, tu propia experiencia se convertirá en otro capítulo vivo de la historia de la redención, y más personas aprenderán a confiar en lo que Dios dijo por encima de cualquier temblor emocional. Cuando el rey Nabucodonosor alzó su estatua de oro y proclamó que todo aquel cuyo corazón no se inclinara ante ella sería lanzado al horno de fuego ardiente, el pueblo entero respondió con un estruendo de adoración mecánica. Sin embargo, 3 hombres de fe, cuyos nombres en Babilonia resonaban con ecos del pueblo de Dios, Ananías, Misael y Azarías, se negaron con firmeza a doblar la rodilla ante un ídolo forjado por manos humanas. No era desprecio por el rey, sino lealtad a un pacto más antiguo y poderoso, el pacto que Yahvé selló con Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo ser Dios de un pueblo apartado.
Aquella decisión tan sencilla en su origen de no postrarse surgía de una convicción firme de que ninguna presión externa podía anular la voz interna de la conciencia cristiana cuando ésta late al ritmo de la palabra divina. La orden real era inapelable. Al sonar la música, todos debían adorar la estatua, de lo contrario serían entregados al fuego. Imagina el ambiente en aquel inmenso campo de planchas de metal al rojo vivo, alimentado por maderas que chisporroteaban en el aire seco de Babilonia. Miles de espectadores se apiñaban alrededor, algunos con entusiasmo, otros con remordimiento, pues sabían que se trataba de una prueba inhumana. Aún así, los tres jóvenes caminaron con paso seguro hacia el centro del tormento anunciado. No avanzaron con altanería, sino con la serenidad de quien sabe que su destino no depende de la fuerza del fuego, sino de la fidelidad de aquel que dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Al internarse en aquel horno infernal, la temperatura subió 30 veces más de lo que un cuerpo humano puede soportar. Los soldados que los custodiaban cayeron presas de la quemazón, pero Ananías, Misael y Azarías permanecieron ilesos. Lo sorprendente fue que no se los vio solos junto a las llamas. Un cuarto hombre, con aspecto semejante al Hijo de los Dioses, caminaba junto a ellos, protegidos por un resplandor que parecía disipar el fuego mismo. Para el rey fue un momento de asombro absoluto. No había leyes de la naturaleza que pudieran confinar la mano soberana de aquel que controla el universo. Lo que parecía una sentencia definitiva se convirtió en un escenario para mostrar el poder de la entrega total a Dios. Cuando el fuego se calmó y los tres salieron sin una hebra de sus vestiduras chamuscada, las cuerdas de su fe quedaron grabadas en la memoria del mundo. Nabucodonosor, con voz temblorosa, exclamó que ningún Dios podía librar así, y proclamó su reconocimiento al Dios de Ananías, Misael y Azarías. El decreto que antes exigía muerte por desobediencia se transformó en un edicto que ordenaba honrar al Dios verdadero por su misericordia y poder. La ciudad entera fue testigo de que la fidelidad a la palabra vale más que la supervivencia misma, pues el Dios de Israel demuestra ser un amparo imbatible, incluso para quienes se atreven a confiarle su vida en medio de la llama. Hoy, aunque ya no enfrentamos hornos de bronce ni imposiciones semejantes, nuestras existencias incluyen fuegos igualmente peligrosos. La presión social para ceder en moral, el temor de perder oportunidades laborales si confesamos nuestra fe, o el miedo interno de ser señalados como diferentes por sostener convicciones inamovibles. Esos fuegos internos nos pueden consumir. La medición constante de nuestro valor según la aceptación ajena, el ruido permanente de las comparaciones, en redes sociales, o la voz crítica que susurra: ¿realmente puedes confiar en la promesa de que Dios no te fallará? Frente a esos ídolos modernos, la tentación es rendir la rodilla al altar del pragmatismo emocional, sacrificando la fidelidad por la comodidad. Sin embargo, la experiencia de Shadrach, Meshach y Abednego, como también se traducen sus nombres, nos enseña algo esencial para nuestra jornada. No estamos llamados a extinguir toda emoción o a fingir que no sentimos temor. La gran hazaña no consiste en suprimir el latido del miedo, sino en caminar con él pegado al alma, sin permitir que se convierta en juez de nuestras decisiones. Podemos temblar, dudar y sentir incertidumbres, pero al proclamar la soberanía divina y declarar con la boca lo que Dios ha prometido en su palabra, abrimos la puerta para que su presencia camine junto a nosotros en el fuego de nuestras luchas cotidianas, disipando el poder destructor de las llamas emocionales.
Para cultivar esa convicción, comencemos por reconocer los demonios interiores que más nos inquietan. ¿Es la voz envuelta en culpa que nos acusa cada vez que recordamos un error del pasado? ¿Es la ansiedad que tensa el pecho ante la inminencia de un cambio vital? ¿Es la duda que cuestiona la bondad de Dios cuando todo parece desmoronarse? Cada temor se ancla en una creencia equivocada, en un juicio paralelo que ubicamos por encima de la verdad divina. Identifícalo, dale nombre y enfrenta esa acusación con un versículo que la contradiga. Por ejemplo, si el sentimiento es culpa, que paraliza, recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cuando la repites en tu mente y la declaras en voz alta, llegas a emular al silencio del fuego babilónico, y la acusación ya no tiene fuerza para consumirte. Después, practica la gratitud activa en medio de la prueba. Los tres jóvenes no solo confiaron en silencio, sino que siguieron alabando a Dios antes, durante y después de la prueba. Encuentra razones para bendecir, incluso en las circunstancias que te sugestionan dolor. Haz una lista diaria de 3 aspectos concretos por los que estás agradecido, enfatizando la obra de Dios en medio de la situación adversa. La gratitud es un antídoto poderoso contra la amargura y te recuerda que aún en el horno no estás abandonado. Además, crea una comunidad de fe que camine contigo cuando el fuego apriete. Daniel encontró respaldo en sus amigos, y los jóvenes hebreos hallaron valor en la unidad de quienes compartían sus convicciones. Busca hermanos y hermanas que te sostengan con oraciones, testimonios y acompañamiento. No subestimes el poder de decir ayúdame a creer y de recibir esa mano amiga que, como aquella figura celestial en el horno, camina a tu lado para protegerte. Finalmente, mantén viva la visión de la redención que está por delante. Así como Shadrach, Meshach y Abednego confiaron en que Dios podía librarlos, o bien en que valía la pena obedecerle, aun si la muerte llegaba, nosotros sostenemos la esperanza de que la fidelidad a Cristo trasciende cualquier prueba. No todos veremos el final del horno en esta vida, pero todos recibiremos la bienvenida en el hogar eterno. Esa mirada de fe, puesta en lo invisible, alimenta el valor necesario para enfrentar con dignidad las pruebas más feroces. Que la experiencia de aquellos 3 fieles nos inspire a no retroceder ante ninguna llama que intente devorar nuestra convicción. Cuando las pasiones internas rugen y nos tientan a dudar de la promesa de Dios, recordemos que su palabra es la roca en la que podemos anclar nuestro corazón. Confía en lo que Dios dijo, incluso cuando tu voz interior grite lo contrario. En esa tensión se hace visible el poder del Dios que camina con nosotros en el horno, y en su fidelidad hallamos nuestra victoria definitiva. En la ciudad de Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados sin juicio, golpeados con varas y confinados en un calabozo oscuro donde sus cuerpos sangraban y su espíritu podía haberse quebrantado. Imagina el eco de placas de hierro resonando con cada paso de los guardias, el olor a humedad y sudor impregnando el aire. La soledad opresiva de un lugar donde todo grito busca sin éxito ser escuchado. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de dolor e injusticia, los 2 apóstoles no se entregaron al desaliento ni a la amargura. En lugar de ello, se unieron en cánticos que resonaron por encima del ruido de las cadenas. No cantaron para distraerse, ni para fingir coraje frente a los demás. Cantaron porque su confianza no descansaba en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de que las promesas de Dios son más firmes que el barro de cualquier calabozo. Cada nota de sus himnos retaba al miedo,
como si cada palabra fuera un ancla clavada en la roca del testimonio divino. Mientras el resto de los presos los escuchaba con curiosidad, Pablo y Silas clamaron al Señor con gratitud y fe, proclamando en voz alta que el Todopoderoso sigue en control, que aunque pasemos por valles oscuros, no tenemos por qué temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Aunque sus corazones podían latir con dificultad por el dolor físico, su espíritu mecía una balada de victoria que nublaba las sombras del temor. Fue entonces cuando ocurrió un terremoto tan violento que sacudió los cimientos de la cárcel y abrió de par en par las puertas de hierro. Las cadenas cayeron al suelo, no por el poder de los verdugos, sino por el impacto del poder de Dios que responde a la fe genuina. Aquel mismo terremoto no solo liberó a Pablo y Silas, sino que estremeció el corazón del carcelero, un hombre cuya vida había girado hasta ese momento en torno al deber y la estricta aplicación de la ley. Al verlo, el carcelero creyó que todos sus prisioneros habían huido y, temiendo el castigo de su rey, se dispuso a suicidarse. Pero Pablo lo detuvo gritando con autoridad: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». En ese instante decisivo, el carcelero salió de su celda y cayó de rodillas ante quienes minutos antes habían sido una molestia para su rutina. A fuerza de palabras y gestos, Pablo y Silas compartieron las buenas nuevas del Evangelio, explicándole que la misma mano que había sacudido la prisión con un terremoto era la que ahora ofrecía perdón y vida eterna. El hombre, conmovido, limpió sus heridas e invitó a su familia a creer lo mismo. Después, los condujo a su propia casa, les dio de comer y celebró una noche de adoración con toda su casa. Aquella prisión que parecía el fin de un ministerio se transformó en el punto de partida para una nueva comunidad de fe en Filipos. Lo que aprendemos de esta historia no es solo que Dios puede librar de las cadenas físicas, sino que Él tiene el poder de renovar corazones, de convertir un lugar de opresión en un espacio de adoración, de revelar su gloria aún en medio del mayor caos. Cuando permitimos que nuestros sentimientos de dolor, de injusticia o de miedo se impongan como juez supremo, olvidamos que existe una promesa más poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esa promesa no está condicionada a nuestras emociones, sino a la fidelidad de aquel que promete estar con nosotros en toda circunstancia. Quizá tú estés viviendo hoy tu propio calabozo, una relación rota que te lastima, un diagnóstico médico que amenaza tu tranquilidad, una decepción laboral que dejó cicatrices en tu autoestima. Puede que tus sentimientos te digan que Dios se ha olvidado, que el mundo no tiene piedad y que tu voz es inaudible en medio de la multitud. Pero, así como Pablo y Silas alzaron cántico en la prisión, tú también puedes elegir entonar una declaración de fe. No hace falta tener un piano ni un coro. Basta tu voz, tu corazón dispuesto y un versículo de la Escritura que resuene en tu interior. Por ejemplo, alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense. Filipenses 4:4. Al repetirlo, tu fe levanta un cenáculo espiritual, donde el Espíritu Santo obra milagros de libertad y restauración. Además, esa resistencia gozosa en la adversidad afecta a quienes te rodean. La misma energía de esperanza que sacudió las cadenas de los otros presos llevó al carcelero a la conversión y a un hogar donde la fe comenzó a echar raíces. Tus propias expresiones de confianza, compartidas con autenticidad ante familiares, amigos o compañeros de trabajo, pueden abrir puertas a conversaciones que transformen vidas. No subestimes el poder de tu testimonio diario. Tu actitud en el
Conflicto puede ser el catalizador de un terremoto espiritual que despierte a otros de su letargo emocional. Para poner en práctica esta enseñanza, identifica un momento del día en que tus emociones suelen desequilibrarte. Puede ser al despertar, cuando repasas las noticias, o al recordar viejos dolores. En ese instante, haz una pausa consciente. Cierra los ojos, inhala profundamente y pronuncia en voz alta un canto de alabanza o una breve declaración de fe. Podría ser simplemente: Señor, tú eres mi fortaleza y mi cántico, en ti confío. No importa que tu voz tiemble, lo esencial es que tu voluntad se alíe con la palabra. Cada vez que lo hagas, estarás reconstruyendo tu fortaleza interior y entrenando a tus sentimientos para alinearse con la verdad divina. Finalmente, forma parte de una comunidad que comparta este enfoque. Pablo y Silas no cantaron a solas. Sus voces se unieron y produjeron un eco tan potente que nadie pudo ignorarlo. Busca creyentes que te inspiren a mantener la alegría en la adversidad. Comparte tus canciones, tus versículos y tus testimonios. Así, juntos, construirán una red de fe capaz de sostenerse incluso cuando las prisiones de la vida buscan silenciar sus voces. En esta penúltima enseñanza descubrimos que, aunque el dolor y el temor puedan apoderarse de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos, siempre podemos elevar un canto de confianza que active el poder sobrenatural de Dios. Cuando lo hacemos, no solo rompemos nuestras cadenas internas, sino que abrimos un camino de libertad que alcanza a quienes nos rodean. Confía en lo que Dios dijo y entona tu cántico, incluso en la noche más oscura, porque tu alabanza es el primer temblor que precede al milagro. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte de todo corazón por no haberte distraído en ningún momento, por haber dejado a un lado cualquier otra cosa para sumergirte en este estudio. Muy pocas personas tienen la disciplina de acompañar la enseñanza hasta el último segundo, y eso te convierte en alguien especial. Eres de los elegidos que, a pesar de sentir el cansancio o la tentación de pausar, decidiste mantener los ojos y el corazón enfocados en la palabra. Ahora te invito a que dejes en los comentarios la frase «Soy parte del remanente fiel que llega hasta el final». Es más que un sencillo texto. Es tu declaración de compromiso. Al escribirlo, estarás confirmando ante ti mismo y ante quienes leen que no buscas consumismo espiritual fácil, sino transformación profunda basada en la verdad eterna. Cada letra que escribas será un testimonio para otros de que no temes en la fatiga ni a las dudas, porque has descubierto que confiar en lo que Dios dijo es tu ancla segura. Quiero que pienses en un faro en medio de la noche, una luz que no titila ni se apaga, aunque la tormenta arrecie con vientos furiosos. Esa luz eres tú cuando decides permanecer hasta el final de un mensaje de fe. Al comentar esa frase, te conviertes en un faro para quienes todavía navegan en la oscuridad, mostrándoles que existe un camino para mantener firme la esperanza. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Suscribirse no es un trámite intrascendente, es tu promesa de no dejar que esta fuente de renovación espiritual se convierta en un descubrimiento pasajero. Si estás suscrito, siéntete orgulloso de ser parte de esta familia de fe y comparte este video con al menos una persona que necesite una ancla en sus emociones. Si no lo estás, permíteme recordarte con cariño que al no suscribirte, te estás privando de más enseñanzas que podrían cambiar tu vida. No es una crítica, sino una invitación amorosa a no perder los recursos que Dios pone a tu alcance. Comparte este mensaje con tus amigos, tu grupo de estudio o tu familia.
Imagina que cada vez que alguien más ve este video, es como arrojar una semilla de esperanza en un terreno seco. Tú eres el sembrador que lleva esa semilla a manos quienes lo necesitan, y ellos pueden experimentar, como tú lo hiciste, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de dar por concluido este tiempo juntos, quiero que guardes un momento para quedarte en silencio unos instantes, dejando que la música y la presencia de Dios llenen tu espíritu. No pauses la reproducción. Permite que las lecciones que acabas de recibir se asienten en lo más profundo de tu ser. Aprovecha ese espacio para dirigirle unas palabras de gratitud al Señor por el día de hoy, por cada palabra que resuena en tu corazón y por la certeza de su fidelidad. Mientras escuchas los acordes finales, recuerda que la mejor adoración no depende de un escenario ni de un micrófono, sino de un corazón que reconoce la mano de Dios en la vida cotidiana. Tal vez en casa, en tu lugar de trabajo o en cualquier circunstancia difícil, lleves contigo la confianza que has aprendido. Tus sentimientos pueden cambiar, pero la verdad de la palabra permanece. No dejes que este video sea solo una experiencia pasajera. Mantén viva la llama de lo que has recibido. Participando activamente, comenta tu frase, comparte, suscríbete y celebra la bendición de saber que perteneces a un remanente fiel. Tú que has llegado hasta aquí, eres evidencia de que la fe se fortalece cuando elegimos confiar en lo que Dios dijo, por encima de cualquier temor o duda. Que el Señor bendiga tu decisión hoy y transforme esa semilla de fe en un árbol robusto que dé fruto abundante para tu vida y para quienes te rodean. Sigue con la reproducción, experimenta la paz que solo su presencia puede otorgar y permanece en su abrazo hasta el último segundo. Nos vemos en el próximo estudio.